El hueso frontal es un hueso único, mediano, simétrico y ocupa la parte anterior de lo que es el cráneo. Empecemos con las características de su parte exocraneal, que vendría siendo esta. Podemos observar que es convexa, que tiene una curvatura hacia afuera. También podemos encontrar la presencia de dos eminencias frontales, que vendrían siendo esas dos de allá. También podemos encontrar lo que es el arco, los arcos superciliares. Este aquí y este acá. También en la parte de acá, en medio de los arcos superciliares, vamos a encontrar lo que es la glabela. Esta eminencia frontal media. Esta cosita rosita de aquí. Y también inferiores a los arcos superciliares, vamos a encontrar estos bordes, que son los bordes supraorbitarios. En estos bordes va a continuar hasta esta parte de acá y esta parte de acá. La continuidad lateral es conocida, está aquí, como la apófisis orbital externa. Esta apófisis orbital externa se va a articular con lo que es el cigomático. Y la continuidad medial, que es esto de acá, se conoce como apófisis orbital interna y esta se articula con los lagrimales y el maxilar. Lateral a esta apófisis orbital interna encontramos lo que es la espina nasal, la cual articula los huesos nasales y la lámina perpendicular del etmoides. Ya en lo que es una porción temporal o lateral, podemos encontrar lo que es la línea temporal, que viene siendo esta aquí. Y también la fosa temporal. Y en una vista endocraniana o interna, que viene siendo cóncava, podemos observar lo que es el surco del seno sagital superior. Inferior a esta podemos encontrar la cresta frontal. Vamos a acercarlo un poco para que puedan verlo mejor. Y vamos a aquí. Abajo de este se encuentra lo que es el foramen ciego, que hace la prolongación de la dura madre. También, antes de que se me pase, vamos a regresarle aquí esta cresta frontal. Aquí se va a hacer la inserción de la hoz del cerebro. Esta parte de aquí se le conoce como porción orbitaria, que es convexa hacia arriba, es decir, que es algo así, o se siente como algo así. Tiene una curvatura hacia adentro.
También en una vista endocraniana vamos a encontrar lo que es esas fositas de acá. Vamos a cambiarle de color para que sea más claro. Vamos a ponerle un azulito. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Estos dos van a ser las fosas frontales. Y aquí se van a asentar, se van a resguardar los lóbulos frontales. Y en una cara inferior u órbito nasal vamos a encontrar lo que es la porción orbitaria, que viene siendo esta rosita de aquí y esta rosita de acá. Estas son lisas, triangulares y cóncavas. También podemos encontrar lo que es la escotadura etmoidal, que viene siendo este espacio de aquí. Y ahí se va a insertar lo que es la cara superior del etmoides. Y por último, vamos a encontrar aquí lo que es la fosa de la glándula lagrimal, que es esa verde de ahí, y del otro lado, esa verde de ahí. También, en el hueso temporal, vamos a encontrar ciertos bordes. Está el borde orbitonasal, que viene siendo este de aquí, que es la parte inferior. Está el borde parietal, que vamos a cambiarle de color para que lo podamos identificar mejor, que es este de aquí, parietal, debido a que, como dice su nombre, se va a articular al borde frontal de los parietales. Y este es semicircular y dentado. Se puede observar que tiene aquí como unos dientecitos que se van a encajar con el borde frontal de los parietales. Y también podemos encontrar lo que es desde acá adentro. Vamos a cambiarle a un tono azulado. Esta parte de acá hasta la parte de acá va a ser el borde esfenoidal, debido a que, como lo dice su nombre, se articula con el esfenoides por medio de las alas mayores del esfenoides en la parte de acá y de la parte de acá con las alas menores del esfenoides. Y eso sería todo del maravilloso hueso frontal. Tampoco nos podemos olvidar del famosísimo hueso temporal, que es un hueso par que forma parte lateral del cráneo y contiene el órgano vestíbulo coclear. Empecemos. Aquí podemos observar la porción escamosa del hueso temporal. Se divide en porción escamosa, porción mastoidea y porción timpánica. Y aquí podemos ver también al conducto auditivo externo, pero ya hablaremos más de él más tarde. Empecemos con las partes de este maravilloso hueso. Aquí podemos encontrar claramente, nuevamente, lo que es la fosa temporal
Esta fosa temporal, si se acuerdan del video anterior, también pertenecía al hueso frontal. Y esta porción, que vendría siendo la porción escamosa, es dividida por el cigomático, la apófisis cigomática del temporal. Vamos a acercarnos un poquito más. La raíz posterior de la apófisis cigomática y la cresta supramastoidea. Ya pasando a la porción petrosa, podemos encontrar aquí lo que es la apófisis mastoide. También vamos a acercarnos aquí a lo que es la apófisis cigomática. Podemos encontrar unos tubérculos. El tubérculo articular y el tubérculo postglenoideo. Este nombre va a tener más sentido ahorita que te muestre esta parte de aquí. Ahí se puede encontrar el arco cigomático, pero debajo de este vamos a ocultar esto. Aquí yace lo que es la fosa glenoidea, o también conocida como cavidad glenoidea. Aquí, como vieron en la imagen anterior, vamos a regresar. Lo que es esta parte de acá. Esta parte de acá es el famosísimo cóndilo de la mandíbula. Esta partecita de aquí. Y ahí se va a dar lo que es la articulación temporomandibular, que va a ser la articulación que se va a encontrar a partir del cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea de la apófisis cigomática, que vendría siendo esta, de la porción escamosa del temporal. En una vista exocraneal aún podemos ver lo que es la apófisis estiloides, que es esta de aquí. En la apófisis estiloides va a partir lo que es el músculo estilogloso, estilofaringio y estiloioideo. También en esta parte inferior se puede observar este conducto. Ese conducto es el conducto carotidio. Por él va a pasar la arteria carótida interna. Por este pequeñito conducto de aquí. En una parte endocraneal podemos ver nuevamente a la porción escamosa, a la apófisis cigomática y encontramos unas nuevas estructuras, nuevas partes del hueso temporal. Esta parte en verde es la eminencia arcuada. Esta otra parte aquí es el tencho del tímpano. Esta parte aquí se llama surco del seno petroso superior. Y si nos vamos a una parte un poquito más allí, podemos encontrar otras partes del temporal. Pero vamos a enfocarnos en esta pequeña aquí. Esta parte de aquí. Como verán, es parte del tímpano. Este viene siendo
el conducto interno del tímpano. Desde una parte endocranial vamos a encontrar nuevamente lo que es la porción escamosa del temporal. También la apófisis cigomática. Y vamos a encontrar otras estructuras anatómicas. La eminencia arcuada o arqueada. También el tencho del tímpano. Aquí abajo vamos a encontrar lo que es la impresión trigeminal. Y nuevamente nos encontramos con lo que es el conducto carotidio. Y podemos observar nuevamente, vamos a regresar, cómo se articula el hueso temporal. Esta parte de aquí, que viene siendo el esfenoides. Esta partecita de acá, que es el parietal, el occipital, claramente con su apófisis cigomática se articula con el cigomático. Vamos a acercarnos un poquito aquí. Y también se podría decir que con la mandíbula. Y eso sería todo de nuestro bellísimo hueso, el temporal. Ahora veremos el hueso parietal. Es un hueso par y este cuenta con 2 caras, 4 lados y 4 ángulos. Entonces empecemos con algunas partes de la parte exocranial. Encontramos aquí a la eminencia parietal, a la fosa temporal del parietal. Esta fosa temporal ya la hemos visto antes. Va a ser continuidad. Va a haber una fosa temporal del temporal y una fosa temporal del frontal. En esta fosa temporal va a surgir o va a aparecer lo que es el músculo temporal, también conocido como músculo de la masticación. Igual, aquí tenemos unas líneas, estas líneas largas que podemos ver. Esta es la línea temporal inferior y la línea temporal superior. Ahora veamos algunos bordes. El hueso parietal va a tener 4 bordes, como ya lo habíamos mencionado. Este de aquí, que es el borde frontal, que como lo dice el nombre, se articula con el hueso frontal. Este de aquí, que es el borde sagital, que se va a articular con el otro parietal. Este de acá abajo, que se llama borde occipital, que con lo mismo se va a articular con el hueso occipital. Y el borde escamoso. Este borde se va a articular con la porción escamosa del temporal. Aquí tenemos igual los 4 ángulos del parietal. Aquí se puede ver claramente que el parietal, esta cara, es convexa. Así que empecemos por aquí. Este ángulo es el ángulo mastoides. Este otro que acaba de tornarse rosa es el ángulo esfenoidal. Aquí arriba tenemos al ángulo frontal y por último al ángulo occipital.
este ángulo esfenoidal, que podemos ver en moradito, es muy importante en una cara endocranial. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dar la vuelta. Y aquí podemos ver, vamos a marcarlo con color, podemos ver unas pequeñas impresiones. Aquí, acá, y ahí sí. No están exactamente, pero pues algunas son las que estoy marcando. Puede haber alguna por ahí extra, pero bueno. Estas pequeñas impresiones, también conocidos como surcos de impresiones, son de la arteria meningia media. Esta arteria meningia media es muy importante debido a que es la única rama de la carótida externa que entra a la bóveda craneal y sale de, como ya dijimos, el ángulo esfenoidal. Aquí vamos a ver, ya para terminar, con qué huesos se articulan. Ya lo mencionamos antes y los bordes y los ángulos llevan su nombre, así que empecemos. Se articula con el hueso frontal, con el otro parietal, con el occipital y por último, con el temporal. Y eso sería todo del famosísimo hueso parietal.